Bien, pues buenas noches, bienvenidos a todos a nuestra serie de conferencias que tiene que ver con este Summit, que es un conjunto de conferencias, talleres. Tendremos un congreso en septiembre y luego una certificación internacional de el mismo tema, que es medicina psicosomática, que incluye terapias y técnicas psicosomáticas. Entonces, bienvenidos a esta nueva conferencia cada semana, los miércoles a las 6 de la tarde, 6 a 7 p.m. Pues hemos tenido una serie de conferencias gratuitas. Hoy el tema es el papel del estrés en las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Cómo este estrés impacta la salud física y emocional. Les recuerdo que pueden en la sección de mensajes del chat pueden poner bueno, por ahorita, por ejemplo, pueden poner su nombre, pueden decirnos desde dónde están participando. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas desde Venezuela, tenemos desde México también, tenemos personas desde México. Entonces, Vicente Estrada, desde la Ciudad de México, Yulisa Cabrera, desde Venezuela, y Lega Quiero, también desde Venezuela. Muchas gracias por su participación. Y también a través de eso pueden hacer comentarios o pueden hacer preguntas, ¿vale? Para hacerlo ¿Cómo que dinámico. venía bien? Me interesa esto, ¿eh? Pues ahorita lo que... Bueno, entonces pues vamos a dar paso a la conferencia. Pues el objetivo de la conferencia es comprender cómo el estrés puede influir en el desarrollo y en la exacerbación, o sea, el empeoramiento de las enfermedades en general, eh, específicamente aquellas que llamamos psicosomáticas. Y vamos a ver cómo el estrés afecta nuestro cuerpo, cómo afecta obviamente nuestra mente, y vamos al final a tocar muy brevemente algunas estrategias prácticas para manejarlo de manera más efectiva. Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo a los que van entrando que apaguen sus micrófonos, por favor. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, muy bien. Entonces decíamos, em, vamos a primero un poquito de introducción. Aunque ya lo hemos mencionado a lo largo de esta serie, lo vamos a repetir. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Pues son aquellas condiciones en que los factores tanto emocionales, mentales, o sea, los psicológicos, juegan un rol, un papel crucial en su aparición y en su evolución, ¿verdad? De estos síntomas físicos. Ejemplos de esto, pues incluyen em, problemas. Estos son algunos de los más percibidos, pero hay cosas que ocurren silenciosamente. No tenemos tanto esa percepción, pero obviamente los problemas digestivos son uno de ellos, como el síndrome irritable, es uno muy común. Yo creo que aquí en México unas 2/3 de la población lo padecen. Y condiciones como la fibromialgia, ¿verdad? Estos dolores musculares, que aunque hablamos de una condición particular, la fibromialgia, en realidad todos los dolores, cualquiera de nosotros que hemos tenido una situación de dolor y pasamos por una situación de estrés, sabemos que el dolor se agudiza, ¿verdad? Por el propio estrés. Y ahorita explicaremos algo de la lógica de esto. Y aunque estos síntomas tienen manifestaciones físicas, el origen y su agravamiento están necesariamente relacionados con este estado emocional y con el estrés. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es el estrés y cómo impacta a nuestra salud? Entonces, el estrés es una respuesta natural, es el producto de millones de años de evolución que tomó para que el cuerpo pudiera eh, responder, una respuesta fisiológica, una respuesta biológica ante amenazas percibidas. Esto es muy importante, la palabra percibida, porque la naturaleza era ante, pues yo creo que la mayoría de los casos eran amenazas reales. Es decir, si de pronto estaba otro animal a punto de atacarte y tu vida podía estar en peligro, entonces se activaba este mecanismo para salir corriendo o para atacar y defenderte, ¿no? Hay una forma distinta ahí por ahí también, mecanismo de defensa,
que tiene más como hacerse el muertito, ¿verdad? Que es otra forma más también, digamos, de defensa de este tipo, pero es un porcentaje menor. Entonces, este es un mecanismo biológico, pero si de pronto también es una percepción, es decir, nuestra vida no está en peligro, y esto es lo que ocurre con los seres humanos modernos, es decir, que muchas veces este estrés no es porque realmente nuestra vida está en peligro, sino más bien lo que está en peligro está nuestra identidad, nuestro estatus, nuestra imagen, y eso es lo que nos produce estrés, ¿verdad? Entonces, y hay de dos tipos, podemos decir que es un agudo, cuando enfrentamos una situación puntual, específica, estresante, y es crónico cuando este estrés se mantiene durante largos periódicos. Bienvenido, Aarón, que nos está saludando desde Tlatelolco, asumo, que es Tlatelolco aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Bienvenido, gracias. Entonces, este estrés crónico, que este es el que puede tener un impacto profundo. O sea, el cuerpo no está diseñado para vivir en un continuo o constante estado de alerta, de huida o de ataque, ¿verdad? Y es el que tiene el impacto más profundo en nuestra salud. Y afecta el sistema inmune, ahorita vamos a hablar por qué el sistema inmune, afecta el sistema cardiovascular y puede contribuir de manera significativa a problemas psicosomáticos. Pero empiecen a imaginar lo que estamos hablando, es decir, la parte donde este estrés, que es un mecanismo fisiológico para atacar o para huir, La señora pues se deprimió mucho. si puede. No se le escucha. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok, Ahí sí. gracias. Perfecto. Entonces Sí, decíamos ya se que, escucha. Ya se escucha, perfecto, se dejó de escuchar, pero ya se escucha. muy Buenas bien. tardes. Gracias, pues retomamos. Los demás sí les pido que, a lo mejor cuando trataba de apagar el micrófono de algunos de los que están entrando, apagué el mío sin darme cuenta. Gracias. Entonces decíamos que este estrés crónico es muy importante que lo tengamos claro qué es, porque es todo este mecanismo fisiológico para generar una gran huida o un gran ataque porque nuestra vida está en peligro. Imagínense lo que hace un animal para sobrevivir. Ese estrés es el que, sin que venga esta descarga, se activa en nosotros ante preocupaciones económicas o familiares o de otro tipo, pero no hay esta necesidad porque no salimos corriendo. Entonces, esto es, y además no es un momentáneo, no es como que, como podría haber sido de manera natural, sales, corres, huyes y ya te escondiste y te protegiste o atacaste, peleaste y moriste o ganaste o saliste herido, lo que sea. Este es un estrés donde es continuo, 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 continuo y tiene un efecto importante en estos sistemas de los que acabamos de decir. Y eso es lo que vamos a estar ahorita justamente profundizando, ¿verdad? Entonces, primero vean estas estadísticas, ¿vale? El estrés crónico afecta a una gran parte de la población, el crónico, ¿verdad? Ya no hablamos del agudo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el estrés es una de las principales causas de problemas de salud, tanto mental como física en todo el mundo. Fíjense bien. Estudios recientes muestran que el 70% de las personas reportan que el estrés tiene un impacto negativo en su salud. 70%. Y quizás haya otros que inclusive no lo reporten. Es más probable que sean los que no lo reportan que los que falsean esta comunicación. Y se estima que el 60% de las visitas médicas están relacionadas con afecciones influenciadas por el estrés. O sea, tiene un costo enorme, tanto para la salud pública, pero también para nosotros los individuos. Entonces, si aquellos de los que estamos en este lugar, en esta reunión, en este momento, valoramos nuestra salud, pues entonces tendríamos que estar haciendo algo con respecto al estrés, ¿de acuerdo? Muy bien, les pedimos si pueden
apagar su micrófono, los que van entrando, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense bien, ¿cuál es la relevancia del tema? ¿Verdad? Comprender de qué manera, cómo este estrés afecta a nuestra salud es fundamental, es crucial para todos, ¿verdad? Pero especialmente en otra cosa que le añade, en un mundo cada vez más acelerado, cada vez más cambiante, cada vez más competitivo, cada vez con más exigencias, ¿verdad? Entonces, aprender a identificar y manejar este estrés no solo puede mejorar la calidad de vida, sino inclusive prevenir y tratar de manera muchas enfermedades psicosomáticas. Y bueno, aquí usamos la palabra psicosomática, pero también hay estadísticas donde nos habla que una mayor parte de nuestras enfermedades son psicosomáticas o el factor emocional y mental es muy importante y como ya vieron las estadísticas de la OMS, 60-70% de las personas relatan que viven estrés. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, permítame un segundo, se me agrandó aquí perfecto. Muy bien. Vamos comprendiendo un poquito más, vamos profundizando en esta cuestión. Entonces, decíamos que hay un estrés que es agudo, ¿verdad? Es una respuesta inmediata, es breve, hay una amenaza, hay un desafío, viene la reacción y ¡pum! Desaparece, ¿verdad? Por ejemplo, sentir nervios antes de una presentación, enfrentar una situación inesperada, puede durar días, perdón, minutos, horas, quizás días, cuando mucho, ¿verdad? Unos pocos días. Este tipo de estrés inclusive puede ser hasta motivador, porque este impulso hormonal de cierta fisiología, de que el corazón se acelere, que empuje la sangre, pues nos puede dar fuerza, nos puede dar energía si lo canalizamos, ¿verdad? Pero esa fisiología desaparecería en el momento en que la situación se resuelve. Muy bien. Y luego tenemos el estrés crónico, el otro tipo de estrés. Este estrés crónico, ¿verdad? Es el que se mantiene durante un periodo prolongado. Y lo que decíamos puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay preocupaciones de trabajo, de las finanzas, familiares, y estos problemas pueden durar semanas, meses, años, ¿verdad? Alguien le puede estar preocupando la situación de una familia, de un hijo, de tu papá, de tu mamá por mucho tiempo, al punto, o sea, la preocupación se traduzca en una fisiología de estrés, ¿verdad? Esto puede desgastar, y la palabra desgastar es apropiada, porque estas glándulas, de tanto estar produciendo las hormonas, llega un punto en que se pueden desgastar. Algo parecido a lo que pasa con la diabetes, ¿verdad? El páncreas, que ante la presencia de azúcar, llega un momento en que el páncreas deja de funcionar, ya no produce la insulina, y entonces tenemos un problema grave de azúcar y se llama diabetes. Bueno, de la misma manera, estas glándulas suprarrenales, que son las principales productoras de estas hormonas del estrés, ahorita veremos eso, pues se desgastan también, ¿verdad? Y esto tiene tanto el hecho de que se produzca durante el tiempo y luego más adelante el desgaste también tiene consecuencias importantes. Muy bien. Entonces decimos que cómo responde el cuerpo al estrés, ¿verdad? Como, de- como decíamos hace rato, esta respuesta de lucha o de huida, ¿verdad? Entonces, cuando enfrentamos una amenaza, el cuerpo se activa, ¿verdad? Activa esta respuesta de lucha o huida. Imagínense una cebra, viene un león, y entonces empieza todo lo que tendría que hacer fisiológicamente para defenderse, o para atacar al león o para huir, ¿verdad? Todo lo que tendría que hacer. Entonces, esta respuesta, que es controlada por el sistema nervioso central, perdón, simpático, ¿verdad? El simpático es el que nos activa. Permítame un segundito aquí también para hacer un ajuste aquí. Muy bien. El sistema nervioso simpático resulta en la liberación de estas hormonas. ¿Cuáles hormonas? Pues la adrenalina y el cortisol, ¿verdad? Estas hormonas preparan al cuerpo para enfrentar este desafío, aumentan el ritmo cardíaco. O sea,
hacen literalmente que el corazón lata más rápido. Ujú. Más rápido. Pero por el otro lado, también los vasos sanguíneos se contraen. Entonces, imagínense lo que está ocurriendo mecánicamente. Por un lado, el corazón bombea sangre, pero los vasos sanguíneos se contraen y los músculos también se contraen. Entonces, la presión arterial sube. Esto ya en sí mismo es un tema. Repito, si fuera algo breve, corto plazo, pues no pasaría de ahí. Pero el asunto, imagínense un corazón que constantemente está esforzándose por bombear sangre ante un sistema circulatorio que cada vez tiene o que tiene una capacidad pequeña de dejar pasar la sangre. Es como si algunos de ustedes tienen bomba en su casa, ¿qué pasaría si tuvieran una bomba y tienen que bombear agua, pero en una tubería muy delgadita, ¿verdad? Muchos saben lo que pasaría con esa bomba, se empezaría a, a esforzar demasiado, podría quemarse, podría empezar a malfuncionar. Eso es parte de lo que ocurre aquí, ¿verdad? Pero también la otra situación que ocurre con esto también es al haber este incremento en la constricción de los vasos sanguíneos, pues también, sobre todo en las zonas periféricas, llega menos sangre hacia los pies, hacia la piel. Entonces, la calidad nutricional de ciertas células de nuestro cuerpo, los que están en la periferia sobre todo, es menor. Pero también los riñones, porque los riñones son un filtro. Entonces, imagínense que la presión arterial se incrementa. Entonces, el riñón va a tener que trabajar también mayor y esto a lo larga, esto va causando una serie de enfermedades. Muy bien. Entonces decíamos, este impacto en el sistema nervioso endocrino inmunológico, ¿verdad? Que decíamos que activa el sistema nervioso simpático, produce también sudoración, ¿verdad? Sudoración. Esto es porque incrementa también el metabolismo, también incrementa la producción de azúcar, ¿verdad? Vamos a quitar la pierna de esta manera, vamos a... Bien. Si les recuerdo nada más a las personas que van entrando que cierren su micrófono, por favor, se los agradecemos. Entonces, y tensión muscular. Entonces, también los músculos están contraídos, ¿verdad? Están contraídos, los vasos sanguíneos contraídos, menos circulación hacia la periferia, más dificultad para que la sangre circule y más esfuerzo de parte del corazón. Esto es lo que produce el estrés. Entonces, váyanse imaginando. Por eso, ¿cómo va a ser la piel de alguien con estrés? Pues una piel poco nutrida. ¿Cómo van a ser sobre todo el pelo en alguien con estrés? Pues por eso se les empieza a caer mucha gente el pelo, porque no llega suficiente nutrición, porque la circulación es pobre, entonces el cabello se cae. Dije pelo, pues puede ser vello del cuerpo, pero me refería al cabello. ¿Cómo van a ser las uñas? Poco nutridas, empiezan a resquebrajarse, la piel empieza a ser pues reseca, no pierde su lustre. Los ojos, ¿cómo son? Pues igual pierde su lustre. Una serie de cualidades que vienen por este tema del estrés crónico. Muy bien, seguimos. Bien. Entonces, sí se oye, ahorita estamos bien, ¿verdad? Sí se oye, porque vi uno, pero creo que es de hace ratito un mensajito que decía no se oye. Muy bien. Entonces, y también tiene en el sistema endocrino otros efectos, ¿verdad? El cortisol, otra hormona, también se le conoce como hormona del estrés. Perdón, ya me entró la duda. Creo que sí se está oyendo. Quiero checar nada más. ¿Alguien me contesta si se está oyendo, por favor? Se oye bien, Ah, muy bien, gracias. se Seguimos. oye bien. Muy bien. Entonces, la otra cuestión que hace es que suprime el sistema inmunológico. Y lo suprime de dos maneras, fíjense. Uno es el sistema inmunológico en este momento, como no requerimos, digamos, técnicamente hablando, una defensa ante un microorganismo, sino es la defensa ante nuestro debido peligro de algo que está fuera de nosotros. Eso es lo que para eso está diseñado. Entonces, el sistema inmune en ese momento, el cuerpo dice, ahorita no es importante. Pero además pasa otra cosa. Lo que decíamos, empieza a haber menos circulación en la periferia. Y uno de los lugares donde viene menos circulación,
pues es en la garganta, por ejemplo, o en el tracto digestivo, en lo general. Ya veremos que hay sus excepciones, ahorita lo explicamos también. Entonces, ¿qué hace? Que nos hace más vulnerable a infecciones y enfermedades. Y sobre todo también, si el estrés va afectando nuestra capacidad de sueño, de dormir profundamente, sabemos que en las noches cuando hay una gran capacidad de regeneración del cuerpo, pero particularmente del sistema inmune. Entonces nos va haciendo más vulnerables a infecciones y enfermedades. Yo creo que todos los que están aquí, cuando han pasado a veces un periodo de mucho trabajo, de dormir poco, de estar muy preocupados por temas de escuela, por temas de trabajo, temas familiares, muchos de nosotros terminamos enfermándonos, empezamos a tener infecciones de la garganta, respiratorias, digestivas, etcétera, ¿verdad? Pues es justamente por este tema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias de este estrés crónico? ¿Verdad? Entonces, estos, como decíamos, empieza a haber problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el corazón está bombee y bombee y se empieza a crecer, empieza a haber un crecimiento del corazón. ¿Por qué? Porque es un crecimiento anormal, porque no es porque crece porque estamos haciendo mucho ejercicio, es porque crece porque está haciendo un gran esfuerzo para bombear sangre, y esto a la larga puede tener un debilitamiento del corazón. Entonces, de ahí vienen una serie de enfermedades cardíacas. Pero también otro problema es que la presión arterial aumenta. Y ya no solo aumenta en el momento, se vuelve un problema continuo de hipertensión, ya es un problema normal, se normaliza esa tensión arterial, ¿verdad? Y desde luego esto trae ataques del corazón y sabemos que está entre las causas número 1 de muerte, las enfermedades cardiovasculares en general y ataques del corazón en particular. Otro problema son los gastrointestinales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre cuando tenemos el estrés, el cuerpo entra a un modo de que hay peligro, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que puede entrar alimento perfectamente sano, puedes estar comiendo tu lechuga orgánica, tus zanahorias orgánicas, todo lo más saludable posible, pero el cuerpo dice peligro, 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 peligro. Y entonces una fresa o una nuez, el cuerpo reacciona porque hay un neurotransmisor, ¿verdad? Que se llama la histamina y que dice, aquí entró algo, y no nada más que una fresa, una nuez, y manda una señal al cerebro, el cerebro manda otra señal para que se inflame el intestino. ¿Por qué? Porque la inflamación llega a todo el sistema inmune y entonces reaccionamos inflamándonos, eh, eh, no porque hay una infección, no es porque hay un organismo extraño, no porque estamos comiendo sustancias tóxicas, sino que pudiéramos estar comiendo alimentos perfectamente saludables, pero se inflama porque estamos en estrés. Muchos de los que estamos aquí también seguramente han tenido la experiencia que has comido tranquilamente, relajadamente, ¿verdad? Como por ejemplo, se habla de mindfulness, masticado bien. Y si no lo has hecho, inténtalo y vas a ver cómo no hay inflamación. Y al contrario, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia de que estamos comiendo un alimento perfectamente saludable, pero lo comimos con prisa y entonces estamos inflamados, ¿verdad? Entonces, y desde luego no se diga las úlceras estomacales, que empiezan a suceder, y otros trastornos gastrointestinales. Bien. Ok, entonces, pero además, pues, desde luego tenemos todo el tema emocional. El estrés crónico puede llevar a trastornos de ansiedad, ¿verdad? Con síntomas como preocupación constante, nerviosismo, ataques de pánico o la propia depresión. A largo plazo, el estrés puede contribuir al desarrollo de depresión, afectando estados de ánimo, motivación, calidad de vida en general. Y luego, la ansiedad y la depresión pueden causar otros problemas fisiológicos y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entremos otro poquito más al estrés y las enfermedades psicosomáticas. Estos son de los casos que con muchísima claridad, con muchísima evidencia se han estudiado. La verdad es que prácticamente todos, pero estos porque son muy obvios. Muchos de nosotros los hemos vivido, hemos conocido gente que vive con estos padecimientos asociados directamente con estrés. Entonces, uno de ellos es la fibromialgia.
Es una condición que se caracteriza por este dolor musculoesquelético generalizado, ¿verdad? Y que mantiene cierta sensibilidad en puntos específicos. Mucha gente que tiene la fibromialgia saben que ante un estrés crónico se intensifican los síntomas y aumenta la percepción del dolor. Y por tanto, disminuye la capacidad del cuerpo para recuperarse. Pero lo decía en un principio, o sea, esto no solamente ocurre en el caso de la fibromialgia, ocurre en cualquier dolor. Muchos de nosotros, por ejemplo, si hemos tenido algún dolor y de pronto alguien se empieza a pelear o alguien quiere pelear contigo y tú dices, no, no, ahorita no, 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 porque ahorita no puedo, o sea, porque se agrava tu dolor. Hay gente que no puedes, estar viendo situaciones de estrés. Hay gente, por ejemplo, bueno, ya no lo mencioné aquí, pero ¿qué tal gente que, por ejemplo, ni siquiera puede ver una actividad deportiva? Ahorita me regreso a ese tema, y porque de pronto su corazón empieza a palpitar más fuerte, eso es verdad, gente lo saben de esa situación. Entonces, decíamos de la fibromialgia, pero no está limitado a la fibromialgia, ¿ok? Pueden ser otras condiciones de dolor que se agravan ante el estrés. ¿Y por qué? Por las cosas que decíamos hace rato, simplemente cuando hay tensión muscular, esto también muchos de nosotros lo sabemos, hay tensión muscular, pues la tensión muscular hacen dos cosas, o directamente ejerce una presión sobre el nervio, lo cual incrementa o puede incrementar el dolor, o la tensión muscular puede jalar estructuras óseas y estructuras de ligamentos, etcétera, que lo que hace es que puede poner también presión en los nervios. Entonces, incrementa el dolor. Además, hay una parte que no está mencionada aquí, pero el estrés también genera una situación acídica en el cuerpo, ¿verdad? No alcalina. Y ante cualquier situación acídica, el dolor también se agrava, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras en que el estrés agrava el dolor. Entonces, una de las soluciones para cualquier dolor, pues justamente por eso es una relajación muscular, una relajación mental para que el mecanismo de estrés se desactive, ¿verdad? Este, técnicas de estiramiento de los músculos, de los tendones, etcétera. Todo eso puede ir ayudando a, por un lado, de manera directa a reducir el dolor, pero también de manera directa a reducir el estrés. Y luego tenemos el síndrome, a los que van entrando les pido que cierren sus micrófonos, muchas gracias. El síndrome de intestino irritable, ya lo mencionamos hace ratito, es el trastorno gastrointestinal que causa dolor abdominal y cambios en los hábitos intestinales y otros síntomas. Este estrés puede agravar, alterar la motilidad intestinal y aumentar la percepción del dolor abdominal. Y explicamos el mecanismo y ese tiene que ver con la producción de este neurotransmisor, la histamina, y que genera una reacción de inflamación ante lo que normalmente debería ser ante una sustancia o una toxina. eh, el cuerpo se confunde y piensa que el alimento es una sustancia extraña. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito entonces más de los mecanismos psicosomáticos. Las emociones y el estrés se pueden manifestar físicamente a través de varias vías. Ya hablamos de la fisiología básica del estrés, pero esto empieza a desencadenarse, sobre todo el crónico. Es decir, acuérdense que el cuerpo humano está íntimamente interconectado, entonces cuando empiezas a tener un problema de un tipo, pues se empieza a ver otro problema. Por ejemplo, hablemos el síndrome de irritable del intestino. ¿Qué ocurre? Cada vez que hay una inflamación en cualquier parte del cuerpo, algo no empieza a funcionar bien, hay una disfunción. Entonces, una de las cosas que ocurre cuando hay inflamación del intestino es que los orificios que normalmente están más cerrados para permitir solo la entrada de agua y de nutrientes a la sangre, pues se abren un poco y entonces ahora ya permite que ciertas bacterias, que ciertas sustancias, el mismo bolo alimenticio no digerido completamente, otras toxinas entren al flujo sanguíneo y entonces causa una serie de problemas porque, decíamos, de manera entonces directa, el estrés causa la inflamación, pero de manera indirecta
pues entonces hay una intoxicación de la sangre por esta porosidad que empieza a ocurrir en el intestino. Entonces, el estrés puede causar tensión muscular, dolor de cabeza, problemas digestivos, emociones como la ansiedad, la depresión. Todo esto puede afectar el equilibrio hormonal, la función inmune y bueno, ya también con la función inmune, si empezamos a afectarla, pues entonces estamos muchísimo más expuestos a eh, a infecciones, por ejemplo, ¿verdad? Aquí voy a recapitular, estamos recapitulando algunas cosas dicho, pero también vamos a mencionar algunas cosas nuevas, ¿ok? Entonces, en el sistema nervioso, el estrés activa el sistema nervioso simpático, que es digamos, el que genera los actos de contracción, de activación, etcétera. Aumentan la producción de hormonas del estrés como el cortisol, ¿verdad? La adrenalina, lo mencionamos. Y este exceso prolongado de cortisol altera la función del sistema inmunológico. El cortisol es el responsable de deprimir el sistema inmune y la regulación del sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque también la otra cosa que ocurre cuando tenemos estrés, ¿verdad? Todo el sistema gastrointestinal funciona bajo la actividad del sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Sí, por eso cuando estamos tranquilos, relajados, funciona mejor nuestra digestión. Si estamos en estado de estrés, es decir, en el estado de huida o de ataque, el cuerpo no dice, pues ahorita nos echamos una torta mientras corremos porque el león nos está persiguiendo. No, en ese momento el cuerpo dice, hay que salir corriendo, hay que huir o hay que atacar. Pero ahorita no es momento de estar generando una digestión, ¿de acuerdo? Entonces, en el estrés, la digestión es inadecuada, es inapropiada. Entonces, no vas a digerir bien cuando estás bajo estrés, ¿de acuerdo? En el sistema endocrino, las glándulas endocrinas, como las glándulas suprarrenales, liberan hormonas en respuesta al estrés. El desequilibrio hormonal puede llevar a síntomas como fatiga crónica, cambios en el apetito y problemas metabólicos. Es un poco la continuación de lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay cambio en apetito, ¿por qué? Porque el estrés, y pasa de dos maneras, fíjense, es muy paradójico esto, y sí pasa de las dos maneras y tiene que ver con estrés. O perdemos el apetito, porque entonces estamos en estado crónico, o ¿qué ocurre? Que cuando el estrés se vuelve ansiedad o está mezclado con la ansiedad, ¿verdad? O sea, va en un círculo vicioso. El estrés causa ansiedad, la ansiedad causa estrés. Esa ansiedad, una de las cosas que ocurre es que nos hace comer, ¿verdad? Entonces, tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de hambre, tenemos de apetito, perdón, de exceso de querer comer algo por el estrés y por los problemas de ansiedad. Y regresamos al sistema inmune para recalcar algo también muy importante. Dice, el estrés crónico suprime la función inmunológica, lo hace más susceptible a infecciones y enfermedades en lo general, pero fíjense bien, esto es muy, muy, muy importante, porque puede contribuir también ese estrés crónico a una inflamación crónica. Y hoy sabemos que una de las causas comunes a todas las enfermedades crónico-degenerativas es la inflamación crónica, ¿verdad? Igual hacemos una conferencia más adelante sobre el tema de la parte psicológica y la inflamación crónica. Y esto está asociada, como dice aquí, a muchísimas enfermedades somáticas y psicosomáticas. Muy bien. Seguimos. Muy bien, entonces ya vamos a hablar un poquito de estrategias. Ahorita vamos a hablar muy general, estrategias muy generales, y haremos un taller más adelante para que esté interesado ya con cosas muy puntuales, muy prácticas del manejo del estrés a través de elementos muy prácticos. Entonces, primero, el ejercicio regular tiene beneficios tanto físicos como mentales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado libera las endorfinas, que estos neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales. Esto es algo que mucha gente sabe, está en situaciones de estrés. Y si practicas un ejercicio apropiado, porque también un estrés exagerado relativamente puede ser causa de estrés también, ¿verdad? Esto es una paradoja, pero también lo puede hacer ahí. Sobre todo deportes de alto rendimiento son extremadamente estresantes. Muy bien. Además, el ejercicio puede reducir tensión muscular también, que decíamos hace rato. Entonces se vuelve un buen ciclo, porque a la relajación muscular permite que haya un poco de relajación
del sistema circulatorio, haya un poco más de flujo sanguíneo, haya un poco menos de presión en el sistema nervioso, hay un poco menos esfuerzo del corazón, entonces tiene un efecto positivo y también mejora la calidad del sueño, que decíamos que el sueño es una de las cosas que se puede afectar por el estrés de manera directa y de manera indirecta. La falta de dormir apropiadamente termina afectando nuestro sistema inmune. Entonces, técnicas de relajación, respiración profunda, técnica efectiva para reducir el estrés, que es inhalar lentamente por la nariz. A ver, hagámoslo todos, unos 2, 3 minutitos, hagamos este ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a, bueno, si estás obviamente manejando, no puedes hacer este ejercicio, si estás operando una máquina, tampoco lo puedes hacer. Entonces, hazlo solamente si tienes las condiciones apropiadas para realizarlo, ¿verdad? Ojos abiertos, ojos cerrados o semiabiertos, como mejor te funcione, ¿verdad? Va a durar 3 minutos el ejercicio. Vamos a llevar atención mental a la respiración. Vamos a empezar a sentir cómo el aire entra y sale por la nariz. Cada vez hacer la respiración un poquito más larga al inhalar y un poco más larga al exhalar. Otra vez, inhalamos profundo, cada vez más profunda. Y exhalamos y también la exhalación profunda, alargada. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Al terminar la inhalación vamos a retener por 2 segundos y al terminar la exhalación vamos también a detener la respiración por 2 segundos. Entonces inhalamos profundo. Detenemos y contamos 1, 2, exhalamos. Vaciamos los pulmones, esperamos 2 segundos, 1, 2, inhalamos. Último ciclo, 2 segundos, exhalamos profundo, 2 segundos. Ok. Entonces, esta es una de las cosas que hace es que el simpático, que decíamos que el simpático tiene que ver con la contracción, con la aceleración, con la activación, entonces se desactiva el simpático y por el contrario se activa el parasimpático que produce lo opuesto, ¿verdad? La relajación, el soltar, el dejar ir, es lo que produce el otro lado. Bien. Y la meditación, ¿verdad? Meditación mindfulness o meditación guiada, que también ayuda a calmar la mente y reducir el estrés, mejora la concentración, disminuye la ansiedad y fomenta un estado general de bienestar. ¿Cuál es la importancia de la meditación? De hecho, yo he dado algunas conferencias sobre la base científica de la meditación, es muy importante porque se estudia muchísimo desde el punto de vista neurocientífico. La meditación es una de las cosas más estudiadas, es impresionante. Una de las cosas que empieza a ocurrir es que a lo mejor no sé qué tanto lo sepamos los que estamos aquí, pero la mayoría de los seres humanos tenemos patrones de pensamiento ya fijos, ya determinados, ya rígidos, ya pensamos de una sola manera. Y fisiológicamente, esto es porque quiere decir que ciertas partes del cerebro se mantienen activas de cierta manera. Cuando a través de la meditación, estamos aquí hablando de la meditación que tiene que ver con poner la atención en un objeto, por ejemplo, en una flama, en un mandala, perdón, en un mantra, o sea, mantener la atención en algo, ¿verdad? Continuamente. Normalmente lo que empieza a ver cuando hace la neurofisiología es que a los 3, 5 minutos, ese patrón empieza a deshacerse y empieza a cambiar otro patrón diferente. Pero, otra vez, unos pocos segundos después, el patrón viejo quiere regresarte al patrón que ya sabe. Es decir, no le gusta que salirse del patrón de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si el estrés es más que nada una percepción, porque decíamos, la mayoría de nosotros, a menos que estés en una situación donde están apuntándote con una pistola, en realidad la mayoría de nosotros, la mayoría de las veces,
estamos ante una situación que no amenaza realmente nuestra vida. Es la percepción, decíamos que amenaza más tu estatus, amenaza más cierta estabilidad, cierto confort, ciertas situaciones, pero no tu vida. Entonces, es producto de una forma de pensar. Entonces, la meditación va rompiendo con ese patrón de pensamiento. Muy bien. Entonces, cambios en el estilo de vida. Hablamos mucho del sueño. Un sueño adecuado es esencial para recuperación y el manejo de estrés. Establecer la rutina de sueño consistente, crear un ambiente de sueño cómodo, evitar uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse, mejorar la calidad del sueño y los impactos de estrés. Una cosa que no está aquí mencionada también es el horario. Tratar de dormir temprano es una diferencia enorme. Pero déjenme decir un poquito más sobre este tema del sueño. Primero decíamos que el sistema inmune es una parte muy importante que se desarrolla principalmente durante el sueño, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya empieza parte de la solución y evitar cierto problema. Pero también el sueño tiene un efecto muy importante a nivel psicológico de procesar cosas que no procesamos en la vida consciente. Entonces, cuando disminuimos nuestra capacidad de sueño, si no tienes una buena capacidad de procesar pensamientos y emociones, entonces esto se vuelve más problemático. Y una de las cosas que ocurre cuando la gente no duerme adecuadamente es que está más cansado, más tenso, más estresado, más preocupado. Muchos de nosotros lo hemos vivido. Por ahí un presidente de Estados Unidos, expresidente de Estados Unidos, que decía que en retrospectiva las peores decisiones que tomó las tomó cuando no había dormido bien, no había dormido adecuadamente. Entonces, eh, importantísimo. Y por último, una dieta equilibrada juega un papel crucial en el manejo del estrés. Podríamos hablar de un cierto estrés químico y hay dos aspectos en lo general. Bueno, déjeme leer primero lo que dice aquí y ahorita lo comentamos. Alimentos ricos en vitaminas y minerales, porque sabemos que el estrés desgasta ciertos nutrientes, por ejemplo, el complejo B, ¿verdad? El complejo B. Entonces, personas que están bajo estrés pueden llegar a tener alucinaciones, pueden tener tensiones musculares y que algunos de estos síntomas se pueden aminorar o reducir su impacto en la medida que consumes más vitaminas y minerales, sobre todo el complejo B, ¿verdad? ¿Que dónde están? Pues en una dieta basada en plantas, frutas, verduras, granos enteros y obviamente también algunas en proteínas magras. Esto puede ayudar a mantener un equilibrio hormonal y mejorar la respuesta del cuerpo al estrés. Aquí hay otro elemento que no está aquí anotado. Los consumos de productos animales tienen muchas hormonas de estrés porque viven bajo mucho estrés. Entonces, cuando tú comes el producto animal, la carne, los lácteos, etcétera, los huevos, estás consumiendo también muchas de esas hormonas. Entonces, y además, obviamente, los antibióticos, que en sí mismo cualquier químico, esto es un poco importante, cualquier químico genera un estrés porque causan inflamación. Y esa inflamación causa un estrés. Lo físico va afectando lo mental y lo mental lo físico. De hecho, hay un científico que dice, el único elemento común de todas las enfermedades mentales es la inflamación del sistema nervioso, en particular del cuerpo en general, ¿verdad? Entonces, importantísimo evitar alimentos procesados o procesados porque los químicos generan ese estrés fisiológico que a su vez genera esa inflamación. Y uno muy importante son los azúcares, ¿verdad? En particular. ¿Por qué? Porque los niveles altos de azúcar, cuando empieza a consumir niveles altos de azúcar, ¿verdad? Azúcar, estamos hablando de azúcar refinada, primero vienen estos picos en la sangre y luego vienen estas caídas. O sea, normalmente en condiciones normales tenemos 100 miligramos de azúcar por cada 100 centímetros cúbicos de sangre y normalmente en términos normales, pues ahí se mantendría. Cuando comes, en el transcurso de la hora sube de 100 a 120 miligramos de azúcar por centímetro cúbico y luego a la hora volvería a establecerse. Pero ¿qué ocurre? En la medida que este sistema se va desgastando por los excesivos azúcares, y también puede ocurrir, ahorita lo decimos porque en el estrés puede pasar un fenómeno complementario similar, ahorita lo explico, pero primero déjeme con el azúcar. Entonces ya en lugar de subir a 120 en una hora, en el transcurso de las siguientes 2 horas puede subir hasta 120, 140 miligramos de glucosa por centímetro cúbico de sangre. Y luego viene, pero aquí viene la otra parte, la caída, ya no regresas a la hora, sino 2 horas después llegas al punto de entre 80 y 100 miligramos de glucosa, pero, sigue descendiendo.
Y cuando descienden los niveles de azúcar en la sangre, pasa un fenómeno muy interesante en el cerebro, porque se desconecta la parte del cerebro más nuevo, la parte de la corteza cerebral, y se activa la corteza límbica y la corteza la reptiliana, lo que se llama el cerebro reptiliano, que es la parte más central del bulbo raquídeo, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que la parte racional, la parte cognitiva que está en la corteza se apaga, digámoslo así, y entra a la parte más animal, la más animal. Por eso la gente se vuelve luego medio afectiva, pero inclusive puede llegar a que genere, esa parte también se apague y entra la parte más violenta, la parte más instintiva, lo que a veces llamaría la mala copa. Entonces, esa parte es justamente niveles muy bajos de estrés que empiezan a ocurrir con los niveles de azúcar bajo, ¿verdad? Y decíamos que era parecido porque la hormona del cortisol, una de las cosas que ocurre es que activa, ¿verdad? Activa el uso de la glucosa porque tienes que salir corriendo, ¿cierto? Entonces los músculos tienen que tener mucha azúcar ahí disponible y insulina disponible, pero entonces cuando tienes niveles continuos, crónicos de colesterol, es como si estuvieras también consumiendo azúcar continuamente porque vas desgastando todo el mecanismo de control del azúcar. Muy bien, pues son las 6:52, tenemos unos 8 o 10 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante, y lo pueden abrir su micrófono o lo pueden hacer vía el chat. ¿Alguien? No, parece que, bueno, no hay nadie en el chat. ¿Nadie quiere preguntar? O una de dos, o fui muy claro o al revés y no se entendió nada. A ver. En lo personal creo que fue muy claro, por eso pues no tengo preguntas, pero sí me salieron durante la plática dos, tres, pero no, pensé que me iba a acordar y se me olvidó, pues tenía algunos Bueno, detalles, ni modo. la siguiente ocasión para ti, Hay que Mario, y para apuntar. cualquiera, pónganlas aquí en el chat. En el momento que les vengan, siéntanse con la confianza de ponerlo en el chat. Digo, conmigo así va a ser. Sé que con el doctor Hidalgo también así lo maneja. Tenemos a veces vamos a tener otros invitados y ya veremos si se adaptan también a eso. Pero también pónganlo ahí para que si no es el momento de cual digo, oye, no, ahorita lo vamos a ver más adelante, pues así lo fue la presentación. Si se fijan, yo decía, esto lo vamos a profundizar, esto lo vamos a ver, porque si me adelanto, entonces ya no hay ciertos fundamentos para comprender más fácilmente el siguiente punto. Bueno, pues muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos por su participación. Eh, estamos pendientes de anunciarles los talleres que van a haber para aquellos que estén interesados, ¿verdad? Ah, mira, aquí nos dice Vicente Estrada, la fibromialgia, a su consideración, ¿él es o no lo es una enfermedad autoinmune? Es una pregunta muy importante. Sabemos que biológicamente sí hay una gran evidencia de que es una enfermedad autoinmune, pero también hay, como decíamos, es complejo, el factor psicológico es muy importante, hay factores también de toxicidad muy importantes, entonces van interrelacionados, Vicente. Norma, yo soy paciente oncológica y batallo mucho con mi peso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto sería una pregunta. Si por privado me mandas un mensajito, Norma, ahí estoy en el grupo como Carlos Velázquez. Soy uno de los administradores y podemos tener alguna conversación al respecto. Y Sabrina nos dice gracias a todo el equipo, todo esto muy bien explicado. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les doy el agradecimiento por su tiempo, por su participación. No sería posible sin ustedes. Por favor, sigan compartiendo el grupo, sigan compartiendo las invitaciones que hacemos. Tenemos ya casi 400 personas en el grupo y tenemos también los videos que también se los vamos compartiendo para que luego los vean. Les agradecemos mucho su ayuda, mucho su apoyo. Esta semana ya mandamos algo de un volantito para que aparten la fecha del Congreso, que va a ser en septiembre. Va a haber muchas sorpresas, va a estar muy, muy, muy interesante, muy valioso. Y bueno, que tengan mucha noche. Cualquier cosa a través del grupo. Ah, esa es la última cosa. Si les pareció de valor,
puedan compartir su experiencia en el grupo para que algunos que no pudieron entrar el día de hoy, ya sea que se motiven a que estén aquí o se motiven a que vean la conferencia en el video ahora que esté. Entonces les agradecería mucho también si pueden compartir ahorita mismo dos, tres frases en el grupo de su experiencia de esta conferencia. Que la pasen bien, que tengan buena noche, cuídense mucho. Buenas noches. Maribel, ya también veo ahí si puedes, por favor, mandarnos mensajito en privado, por favor.